Por supuesto, hemos recogido la versión de la presidenta Dina Boluarte en la voz de su abogado Juan Carlos Portugal, quien conversó con Marco Vázquez, director de Panorama, y esto fue lo que nos dijo. Buenas noches, muchas gracias por atendernos. Para esta entrevista usted ha hablado con su clienta. Por supuesto. Antes de estar aquí contigo, he conversado con mi cliente, como siempre lo hago. Le pregunto al abogado de la presidenta de la República. ¿La señora pagó o no pagó sus cirugías plásticas? ¿Sí o no? No podría darte una afirmación o negación porque no es un tema que haya conversado con la presidenta de la República, porque el pago o no es un elemento impropio al objeto de investigación, que es la omisión de función o el abandono injustificado del cargo. Eso es absolutamente irrelevante. Por la información que se ha publicado, hay una información donde el pago sí parece relevante, en tanto el señor habría en condicional pedido una lista por personas para que entren a trabajar en el Estado. Es decir, no te cobro, pero te cobro de esta manera, con trabajo. Habría que preguntarnos si es que ese correo existe. Ya le pregunto a usted, ¿ese correo existe? Es un correo entre dos personas que no involucran a la presidenta. Estamos absolutamente seguros de que es un correo muy, pero muy apócrifo. Usted me está diciendo que el correo de Cavani, donde el señor pide 1, mi amiga de salud, 2, o sea, hace un listado de pedir chamba. Esa es la realidad. Para ustedes es apócrifo. Es apócrifo. Por muchas razones es apócrifo. Y se vendrán varias semanas en donde la tarea del Ministerio Público será determinar la autenticidad de ese correo. ¿El correo le llegó a la presidenta? ¿Estaba dirigido a la presidenta? Según la información que se ha difundido en redes sociales, es a una secretaria de la presidenta. Si no le llegó a la presidenta, ¿por qué dicen que es apócrifo? ¿Por qué dicen que no existe? Si la señora no era la receptora. Por la sencilla razón de que la presidenta de la República no ha tenido ninguna información sobre ese correo, no ha dirigido la contratación de ninguna de las personas, y porque además una persona con la experiencia y con la profesionalidad del médico Cavani no redacta de esa manera. ¿Por qué dice que no redacta de esa manera? Porque es una persona muy preparada. Es una persona. ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe cómo redacta Cavani? Lo he tenido cuando Mario Cavani declaró en el Ministerio Público. Fui como abogado de la presidenta. ¿Usted le ha preguntado a su clienta si Cavani le pidió algo por hacerle cirugías, sí o no? Si estoy acá es porque la respuesta es negativa. No existió ningún tipo de condicionamiento, ningún tipo de beneficio, ningún tipo de contratación de ninguna persona vinculada a cualquier médico que intervino a la presidenta de la República. El señor de las 10 maestrías, la expresidenta de Salud, María Elena Aguilar, no fueron llevados por el doctor Cavani. ¿Le ha preguntado usted eso a la presidenta? Patricia Muriano señala que María Aguilar estuvo presente en la intervención de la presidenta. María Aguilar ha acudido al Ministerio Público y ha negado esa afirmación. Ella ha señalado que es especialista en otra especialidad médica y ha negado que haya intervenido a la presidenta. Usted está acá queriendo decir que el correo, eso que hemos visto y que la prensa ha publicado, es falso. Absolutamente. Una contratación. Como consecuencia si usted no me puede de ese decir correo en este momento, ¿pagó o no pagó? La pregunta es válida. El señor de repente le cobró de otra manera. Yo le he preguntado a la presidenta y no ha habido ninguna contratación, ninguna condición, ningún direccionamiento. Por eso sostengo que ese correo es absolutamente apócrifo y estoy convencido que... O sea, si sale Cavani va a decir, ese correo no es mío. Por supuesto que sí. Como se publicó en un audio la semana pasada, ¿la presidenta se quedó con su historia clínica, sí o no? El audio es negado por Patricia Muriano a Perú 21. Pero es aceptado a otro medio. Sí. Entonces le pregunto, ¿la presidenta se quedó con su historia clínica, sí o no? Que hay que analizar la verosimilitud de la única interlocutora de ese audio, que además es un audio sesgado, es un audio parcializado, es un audio en donde ella... ¿Su clienta se quedó con su historia clínica, sí o no? Yo soy respetuoso con la reserva de la investigación. Yo voy a responder sobre aspectos que han sido expuestos en los medios de comunicación. No puedo infringirlos de ninguna manera. Esa parte no la sabe. Igual que el pago, sí pagó o no pagó. La sé perfectamente, excepto esa pregunta que no he consultado con la presidenta. El pago se Pero refiere. yo no puedo, efectivamente, pero yo no puedo levantar la reserva de la investigación porque puede haber consecuencias incluso hacia mi defensa. ¿Se da cuenta que es más fácil para su clienta sacar un papel, una boleta? Acá está, yo pagué con mi dinero. Fue una operación, el audio dice que fue por una cuestión que no necesitaba y ya está, y se acaba esta historia. No es más fácil sacarla, los ciudadanos desconfían porque la señora no la saca.
El pago o no, que es un tema que desconozco, no lo he conversado con la presidenta, es un dato impropio y desvinculado del objeto de la investigación, que es omisión de función y abandono injustificado del cargo. De manera que, al ser, desde perspectiva de la defensa, irrelevante, no tendría sentido generar una línea de investigación. Se ha puesto en entredicho la afirmación presidencial ante el Perú entero de que la operación era una necesidad. No podía respirar. El audio dice algo que parece un poco más lógico, que pues no era necesario, que se le hicieron pruebas en Palacio y se le hizo la cirugía. ¿Era necesario, le pregunto a usted, la operación médicamente? O, como parece ser y lo puede afirmar la señora, fue una cuestión pues estética y punto. Yo trabajo sobre la versión de la presidenta. Y la versión de la presidenta ha manifestado que esto fue una intervención estrictamente respiratoria. Y se ha demostrado que la presidenta de la República ha firmado 91 normas, ha participado en 2 sesiones virtuales, de manera que la omisión, que es una infracción de hacer algo que la ley te exige que haga, en este caso no se ha concretado. Pero la transparencia sí es una necesidad del público y le preguntó algo que puede ir con la omisión o no. ¿Su clienta se hizo una sola cirugía o se hizo más cirugías? Tuvo una intervención por razones respiratorias. Y reitero nuevamente, estamos concluyendo sobre la base de algo que se dice que es verosímil. Ese audio no es verosímil. Ese audio hay que someterlo a una pericia informática para determinar no solamente la edición, solamente la autenticidad, pero principalmente la conservación de la voz y las líneas que la supuesta Patricia Muriano desarrolla en ese audio. De manera que no hay que concluir sin haber afirmado o haber iniciado un proceso de indagación previa. Ok, pero se da cuenta de lo que me está diciendo. Primero me dice que el audio no le parece real. Y no me parece relevante de cara a la investigación. Pero en el hipotético caso... Sí es relevante. ¿Sabe por qué? Es relevante. En mi perspectiva no. Ok, pero ¿sabe por qué? Porque se investiga una omisión. Una persona con varias cirugías puede tener pues un descanso más prolongado y lo peor es que no fue transparente. Eso sí es relevante. Entiendo que la especulación no es fuente de derecho, más sí la información y la prueba que se presenta en la carpeta fiscal. Y la propia clínica Cabaña ha señalado que no tuvo un día de recuperación la presidenta porque no era necesario tenerlo. De manera que la omisión de la labor o el abandono solo está en la imaginación de quien ha construido este caso. ¿Le parece que el correo enviado por Cavani para ustedes es falso, es apócrifo? Es una creación. Es una imaginación y una creación. Ya, pero si hay una creación, hay un creador. ¿Tiene Sí, usted claro. idea, según ustedes, quién ha sido? Así es. Yo sí lo sé. La presidenta también lo sabe. Dígalo, pues, ¿no? O sea, defiéndase. Será no la prensa quien se encargue de tener esa primicia, sino seguramente el Ministerio Público a lo largo de la investigación. Pero estoy absolutamente convencido en que lo que la presidenta me ha manifestado es cierto, porque además me lo ha probado. ¿Que ese correo no existe? Que han inventado no solamente este correo, otras personas. Usted le ha dicho a su cliente, bueno, no es su campo, señora presidenta, la que se está arruinando por no haber contado eso en su momento es la que usted, o sea, ella es la que ha ocultado, no lo ha dicho. La vida de una presidenta en todo el mundo Coincido contigo. Y por eso es que la presidenta de la República declara ante el Ministerio Público la primera vez que es citada. Por eso es que la presidenta de la República se compromete ante la fiscal de la Nación de las historias clínicas en los centros médicos en las que ella fue intervenida, en las que ella acudió. Hemos seleccionado la documentación que justifica que desde el año 2012 hasta la fecha la presidenta tenía problemas respiratorios que justificaron finalmente esa decisión. Transparencia hemos tenido y le hemos entregado al Ministerio Público. A pesar de que usted no sabe si ha pagado o si no se ha pagado, se habría pagado de otra manera, con chamba, con contratos, con convenios. Usted le ha preguntado eso a su cliente. No me lo diría, pero usted ha evaluado Se lo he eso. preguntado a la presidenta de la República. Y te puedo contundente y tranquilamente señalar que no ha habido ningún tipo de condicionamiento, ninguna injerencia, ningún preconcepto, ni ningún... Contratación, ninguna convenio, ventaja o contrato, contratación, convenio, post ventaja, operación. cualesquiera sea la denominación, producto de la intervención. Siguiente tema. Jos es, ya pues a todas luces, el señor José Olazábal Segovia, expresidente del Club Apurímac. La señora, de verdad, no le veo de mérito en eso. ¿Tiene una relación sentimental con él? No, Marco. Resulta que el señor tiene parientes en el Estado. Se podría colegir que esa supuesta relación sentimental llevó a tener ventajas en la contratación de sus parientes. Primera parte, ¿la señora tiene una relación sentimental con Jos, sí o no? Habría que preguntar si es que Jos es él, para luego decir y dar la siguiente conclusión de que se trata de esta persona y a partir de esta persona hay una suerte de favorecimiento a los hijos o a los que conforman la estructura familiar de esta persona. Yo insisto,
La señora tiene No una la relación tiene, Marco. sentimental No la tiene, con Marco. José Olazábal Segovia. No la tiene, Marco. No la tiene. No la tiene. Ya. Esos chats que aparecen donde ella se refiere amorosamente a este Jos, ¿qué son entonces? Habría que ver si esa comunicación realmente es cierta. Ya. Habría que o sea, ide- usted también dice que eso es falso. Te voy a Le plantear, ha preguntado a su te voy a defensa. plantear dos escenarios. Dice que el correo es falso, que el audio también tiene falsedad, Desde pero y esto una- también es falso. Te voy a plantear dos escenarios. Primero, en el hipotético caso de que no sea cierto, hay que confirmar la integridad de esa comunicación. Hay que entregar el celular que genera esa comunicación. Solamente a partir de ahí podremos determinar la autenticidad de la misma. Me parece genial que me cuente el proceso legal, cadena de custodia, pero yo le pregunto sobre lo que le ha dicho Segundo sus clientas, escenario. nada más. Segundo escenario, no tiene ninguna relación sentimental con esta persona. ¿Ese chat qué es entonces? Es un chat que ha sido difundido por los medios de comunicación. Eso es. ¿Es de ella? Es un chat que ha sido difundido por los medios de comunicación que no le pertenece a la presidenta. Esa comunicación nunca existió. Cuando le abran el celular, si la investigación así lo requiere y si ella se digna a darlo, no va a estar eso, no va a existir. No, Marco. Pero además es absolutamente irrelevante el amorío de la presidenta o el aspecto sentimental o no de la presidenta, Yo insisto, porque eso sí, pero yo sí es su vida yo insisto privada. que sí, pero ¿Y sabes por los qué eso sí es su vida privada? Los presidentes No, es que tienen sí. vida En la íntima, medida- privada no, pero este señor tiene varios parientes en el Estado. Esa es la relevancia. Solamente tendría significancia penal si es que esta persona o cualquier otra habría sido beneficiada por la presidenta. Así es, esa o es la pregunta. Ese es. Pero mientras se sitúe en puridad en el ámbito sentimental, es irrelevante. Pero usted dice que no tiene relación. No. Ese chat también lo considera apócrifo, falso. Lo que objetivamente han sacado los medios de comunicación es un chat. Lo que yo te voy a responder es que esa comunicación no le corresponde a la presidenta. Esas expresiones no le corresponden a la presidenta. Y esa persona, Jos, que tú dices que es José Olazábal Segovia, no es una comunicación que le corresponde a la presidenta y no tiene un vínculo sentimental o amoroso o afectivo con esa persona. En todo este afer del sur, de Mykonos, fue a la casa de Se ha José determinado que no fue Olazábal. Mykonos. Ya, por eso. Se ha determinado que no ¿Y fue qué se Mykonos, que deter- fue se- la primera fábula que se creó en Ya, este ok. caso. Entonces se fue a la casa de este señor. Yo no afirmo eso. Yo soy respetuoso de la reserva de la investigación. Pero lo que sí te voy a responder es que a la casa donde fue, no estuvo esta persona. Como se dice que es así. ¿Se reunió con él, sí o no? No. El doctor Cavani se habría acogido a la colaboración o estaría en camino a acogerse a la colaboración eficaz. Los colaboradores son personas que van a la justicia, aceptan un delito y dicen, ampay me salvo, yo hablo primero, ¿no? Esa es la práctica, Así es. y van a hablar cuestiones no sanas, no santas, sino delictivas. La relación que tiene Cavani para que se acerque a la justicia es con la presidenta. Cavani no es colaborador eficaz, ni podría ser aspirante a colaborador eficaz, porque Cavani no ha cometido ningún delito. Solo aquel que comete un delito se acoge a un procedimiento de colaboración eficaz. ¿Usted es abogado de Cavani? No, pero es que conozco el caso. Cavani no ha cometido ningún delito. No entregar la historia de la presidenta es un amparo normativo que la Ley General de Salud lo establece y el Código Procesal Penal lo cautela, salvo con autorización del usuario de la salud Delito o del podría Poder ser Judicial. pedir ventajas a la presidenta Ahí a la sí. cual opera, En efecto, no cobrándole la cirugía, sino cobrándosela de esa manera, con esas ventajas, que con te chamba. señalé que no había ninguna prebenda, ventaja o algún tipo de denominación parecida. Se ha dicho que Cavani acudió el día martes a colaborar con la justicia. Eso no es así. Acudió un personal administrativo de Cavani a entregar información que el Ministerio Público le había solicitado. O sea, Porque era- tampoco hay colaboración de Cavani. Colaboración significaría que alguien ha cometido un delito, y en este caso no hay delito ni de parte de la presidenta ni de parte del médico Mario Cavani. Bueno, Mario Cavani, de quien se dice se habría convertido en colaborador eficaz, no ha confirmado ni desmentido nada. Sin embargo, sabemos por boca del abogado de la presidenta Dina Boluarte que para ellos todo es falso, al punto de decir que hay alguien detrás de esta construcción de la denuncia del caso, alguien con mucha imaginación. Es la versión oficial. Y ojo, no olvidar que en la semana el ministro Morgan Quero dio a entender que el ex premier Alberto Tarola podría estar detrás de esta cortina de humo, como le llamó el propio Quero. Esa es la versión de ellos. Nosotros, por supuesto, seguiremos investigando porque hay muchos cabos sueltos aquí, como por ejemplo, que la presidenta Dina Boluarte no ha presentado o no ha acreditado los pagos por las cirugías a las que se sometió.